Sigo convirtiendo el ático en 2 habitaciones habitables, y era necesario dividir un espacio grande en 2 con tabiques de estructura. No logré hacerlo bien, y hoy les voy a contar por qué salió como salió y cómo hacerlo bien. La tarea número 1 es levantar el armazón de los futuros tabiques, y la parte más importante es el marcado. Usé un nivel láser que proyecta varias superficies. Así logré que quedara más recto y que las paredes fueran paralelas donde se necesitaba y perpendiculares donde era necesario. Dibujé líneas de eje en el piso y para mayor claridad decidí atornillar de inmediato la guía inferior al suelo. Para el armazón compré tablas secas, cepilladas y calibradas de 35 por 35 por 95. Anteriormente ya había trabajado con perfiles metálicos, pero en este caso me pareció más cómodo trabajar con madera, por eso elegí las tablas. Corté todo lo necesario a la medida en la calle con la sierra ingletadora y a través de una capa de betún usando tornillos de 75 milímetros fijé las tablas al piso. Los profesionales ya habrán notado que aquí todo es un gran error, pero vamos por partes. Mientras tanto, empecé a descubrir todo un mundo nuevo de estructuras de armazón, porque resultó que no sabía nada de esto. Pero tengo clara la meta y no veo obstáculos, así que poco a poco empezó a tomar forma el contorno de los futuros tabiques. De inmediato descubrí otro error mío que cometí desde la etapa de diseño. Resultó que había planeado un pasillo demasiado estrecho. Decidí ampliarlo y hacer un ángulo adicional junto a la escalera. Esto a su vez llevó a que el soporte bajo la viga del techo quedara en el lugar equivocado. Por eso armé uno adicional con 2 tablas clavadas. En los lugares habituales de las tablas, la vieja había que desmontarla. De manera similar, hice lo mismo para la segunda pared divisoria, y para los soportes, de cualquier manera, en este lugar era necesario usar una tabla doble, ya que justamente en este lado después se instalarán las puertas. La parte inferior del marco de la pared divisoria iba lo más posible a lo largo de las vigas del piso, y la parte superior debía ir sobre las vigas del techo. Y antes de atornillar la tabla a las vigas del techo, pegué todo de abajo hacia arriba con una cinta especial autoadhesiva de sellado para que hubiera aislamiento y el lugar donde se dañó la barrera de vapor por los sujetadores no dejara pasar el aire. No es muy cómodo atornillar tablas que no son precisamente cortas, especialmente por encima de la cabeza cuando trabajas solo. Por eso decidí acelerar el trabajo usando una herramienta que compré recientemente, un compresor sin aceite y una clavadora neumática. Con su ayuda fue súper cómodo fijar temporalmente las tablas en su lugar y mover algo si era necesario. El proceso de replanteo lo empecé por los huecos de las puertas, y usando el nivel láser seguí colocando los postes en su lugar cada 60 centímetros de centro a centro. Parte del tabique la hice de una manera un poco más correcta, cuando las soleras superior e inferior junto con los postes se ensamblan en el piso como un solo marco, y luego se levantan y se instalan en la posición proyectada. Así, en realidad, deberían hacerse todos los tabiques. De esta manera es más rápido, más cómodo, de mejor calidad, y con los tabiques rectangulares que no son de carga, yo lo haría así. Pero debido al apoyo de la viga cumbrera, la inclinación del techo y el hecho de que no soy un constructor profesional, personalmente me resultó más comprensible ensamblar todo en el lugar. Entre todos los postes atornillaba travesaños a una altura de 119 centímetros desde la base inferior, y después de que todo quedaba en su lugar, de una vez los atornillaba abundantemente por todos lados. Sin escuadras, simplemente atornillaba los tornillos en diagonal.
En todas las esquinas atornillaba adicionalmente 2 postes más para que después, por el otro lado, hubiera donde atornillar el material de acabado en los bordes. No tuve en cuenta todos esos lugares de antemano, así que en una esquina interior me las arreglé con unos listones para asegurarme de que hubiera suficientes tablas. En esos lugares había que cortar parte del travesaño. Parte de las tablas en el travesaño se mojaron con la lluvia y pude ver en persona cuánta diferencia hay entre una misma tabla seca y mojada, y un par de escalones que se formaron los quité con el cepillo eléctrico. Una parte muy importante del trabajo fue sellar con cinta la barrera de vapor. En los lugares cerca de los postes era necesario tapar los agujeros que quedaban, de los cuales salía viento si acercabas la mano. Todo esto lo cubrí generosamente con cinta alrededor de los postes. También arreglé todos los errores anteriores con la cinta barata, que después de 2 años simplemente se despegó. La cinta de aluminio no se despegó en ningún lado, pero al final tampoco es la mejor opción, ya que tiende a romperse en las uniones. Volví a pegar todas las áreas defectuosas de la barrera de vapor. En mi experiencia, ya he probado un montón de diferentes cintas. La mejor es esa Delta, pero con ella te puedes quedar sin dinero. Y como de todos modos estaban pegando la ventana del ático con Nauschutz y vi en persona que en general es mucho más barata y no es mucho peor, por eso la compré también. El armazón está listo, ya se puede empezar con el revestimiento. Para eso compré paneles de yeso, consideré también OSB, GBL y especialmente QuickDeck, que está puesto en el piso. Pero lo curioso con él es que a veces quedan juntas notorias con desniveles, y sí, se pueden lijar y luego simplemente pegar papel tapiz sobre el QuickDeck. Pero pensé que cuando quiera cambiar el papel tapiz, y no es si quiero, sino cuándo, porque ese día siempre llega tarde o temprano. Así que, en ese caso, sin masilla después me maldeciría a mí mismo. Además, por los triángulos con el QuickDeck habría muchos recortes, ya que la lengüeta y la ranura no coincidirían. Por eso, hacer los tabiques triangulares de panel de yeso es casi el doble de barato. Incluso con la cantidad de trabajo que tengo, es una suma considerable. El panel de fibra de yeso es bueno, pero es caro. El OSB es una opción económica, pero tampoco está muy claro cómo terminarlo después. Por eso, desde el punto de vista del acabado final, el panel de yeso me resultó mucho más claro, así que me decidí por él. Y no escatimé ni 3 centavos, incluso para las habitaciones normales compré paneles de yeso resistentes a la humedad. La construcción en general no es barata, es un gusto caro y a menudo mis compras de materiales de construcción se miden en varios cientos de miles de rublos. Mientras junto ese dinero para la siguiente etapa, prefiero que no esté simplemente en la tarjeta, sino que también ayude y lo guardo en un depósito a plazo. Ahora es el mejor momento para esto porque las tasas de interés en las cuentas de ahorro han subido mucho, pero hay muchos bancos y cómo saber rápidamente en cuál de ellos están las mejores condiciones. Por ejemplo, puedes usar el buscador de Yandex, donde hay un bloque especial, un bloque en el que puedes elegir una tarjeta de débito, calcular una hipoteca o, en mi caso, elegir el mejor banco para abrir una cuenta de ahorros. Simplemente puedes escribir «abrir cuenta de ahorros», establecer los parámetros que te interesan, por ejemplo, el monto y el plazo del depósito. A mí, por ejemplo, me interesan más los depósitos con retiro parcial sin perder intereses. Puedes usarlo en la aplicación de Yandex Alisa a través del enlace en la descripción. Usa el buscador de Yandex, realmente te ayudará a entenderlo todo. Y todo por esa misma escalera y por trabajar solo, por eso compré paneles pequeños de yeso de 0.6 por 1.5 metros grandes. Simplemente no los habría podido subir arriba y luego me habría cansado mucho trabajando solo con ellos. Especialmente aprecié la comodidad en el hueco de la escalera, donde con cada panel tenía que trabajar en una postura cada vez más extraña. Con las hojas grandes todo el proceso va mucho más rápido y si es posible es mejor comprarlas, pero como dicen, las circunstancias mandan. Durante el proceso me di cuenta de que después de cerrar el pasillo iba a estar oscuro. La luz de la escalera ayuda, pero de todos modos habría que agregar un foco adicional, para el cual ya había previsto los cables desde la etapa del primer piso. Las hojas que necesitaban ser recortadas las medí en el lugar y usando el nivel como soporte corté la hoja por un lado con un cuchillo común. Hice el borde en la unión de 2 hojas. Para eso compré un cepillo especial con cuchillas intercambiables del mismo cuchillo. Doblaba la hoja, la rompía por la ranura y cortaba el cartón del otro lado. La parte resultante la atornillaba en su lugar. En el apuro de cubrir, casi se me olvida que no pasé el cable para el sensor de movimiento que enciende la luz de la escalera al bajar. Con el taladro percutor hice un agujero entre la pared divisoria y la viga de la escalera. Por ahí logré pasar el cable. Luego, con una broca larga, hice un agujero en la futura pared divisoria para poder esconder el cable por dentro. Y después colocar cuidadosamente el sensor de movimiento en la caja de conexiones en la pared. El cable ya está en su lugar, así que puedo seguir instalando el panel de yeso. Es necesario dejar un espacio desde el piso. Para esto utilicé una junta de fieltro bituminoso doblada por la mitad. Luego fijé la placa con algunos tornillos y después retiré la junta. Algunas placas necesitaban ser recortadas, pero solo en una línea y con el cuchillo no quedaba bien. En esos casos también usé un tornillo. Las sierras estables funcionan, pero también habría servido una sierra caladora común. Del lado de la escalera, como soy un despistado, no dejé espacio entre la pared y la viga para 2 placas de panel de yeso, solo para una. Por eso hice el borde en las uniones y también fijé las placas aproximadamente cada 20 centímetros.
Como aquí solo habrá una capa de placas, donde habrá dos capas de panel de yeso, ya no hice el borde en la primera y las fijé aproximadamente cada 40 centímetros. Además, se supone que hay que alternar las uniones y en la primera capa se me pasó a hacerlo. Lo mostraré más adelante en la segunda capa. Para la fijación, compré supuestamente tornillos especiales para panel de yeso. Se supone que la rosca para madera debe ser un poco diferente, pero a simple vista eran tornillos negros comunes. Hay que atornillarlos muy recto y con cuidado. Para esto ayuda una punta especial con un accesorio magnético, que funciona como tope. Es importante que la cabeza del tornillo quede ligeramente hundida y pareja. Si la cabeza sobresale mucho, eso va a complicar el acabado final. Y además es muy importante no romper el cartón, porque el yeso por sí solo no sostiene el tornillo para nada. Y todo se sostiene precisamente en la capa de cartón. Un tornillo mal atornillado la rompe. Después de un par de tornillos me arrepentí de haber comprado de inmediato una caja de 4000 piezas. Casi cada tercer tornillo tenía este defecto en la cabeza. Por eso se rompía el panel de yeso y tenía que poner otro tornillo o tirar ese. Eso gastaba más tornillos y más tiempo. Y por paradójico que parezca, sale más barato comprar tornillos que cuestan más caro. Debí haber comprado 100 piezas de diferentes fabricantes, compararlas y luego comprar la cantidad grande. Tampoco me di cuenta de inmediato que otra vez estoy atornillando todo con mi querido impacto, que puede atravesar todo el soporte, incluso con la punta de expansión. Intenté atornillar con el taladro atornillador con ajuste de torque y no funcionó. El problema es la heterogeneidad de la madera. En un lugar entra como en mantequilla y se necesita una fuerza. Pero junto al nudo, la madera es mucho más densa y se necesita una fuerza completamente diferente. Con un perfil metálico probablemente funcionaría, y en ese caso vale la pena considerar un atornillador de cinta, incluso para un volumen pequeño. Y parece que el mío se habría apagado solo por la velocidad de trabajo, pero Ilya del pasado no vio este video, así que se resignó y siguió atornillando todo con el impacto, solo al tanteo. Es muy importante mantener la distancia desde el borde, ya que el yeso simplemente se desmorona, se rompe y en ese caso la placa no se fija bien. Aquí me di cuenta de mi error al elegir los montantes. Debí haberlos elegido de al menos 45 milímetros de grosor, no de 35 milímetros. Para que en la unión de dos placas de yeso hubiera suficiente espacio para atornillar ambos tornillos con una distancia adecuada desde el borde de la placa. Y esto se notaba especialmente en las esquinas de la segunda capa, donde rara vez se podía atornillar en el soporte debido a un desplazamiento adicional de 12 milímetros. Cuando terminé de atornillar la primera capa de paneles de yeso en los tabiques, instalé también parte del cableado para los enchufes y los interruptores. Parte del cableado la coloqué en tubo corrugado entre las vigas del techo antes de trabajar en el piso base, pero por alguna razón no lo terminé en ese momento y me acordé de los interruptores hasta ahora. Los interruptores me hicieron pensar, porque en la primera planta de la casa tengo parte de la iluminación controlada por casa inteligente, y en la práctica usaba interruptores inteligentes inalámbricos. Entonces, en teoría, podría no haber instalado cables adicionales en absoluto. La corriente ya llega al foco, y luego simplemente se puede colocar un interruptor inalámbrico directamente sobre el acabado final de la pared. Así es como lo tengo, por ejemplo, en la cocina. Y podrías encender la luz con un botón o decirle a Lisa: enciende la cama. No es una necesidad en todas partes, pero a veces realmente lo disfruto. Si hubiera tenido que comprar más cable, tal vez habría optado por interruptores inalámbricos. Pero como todavía me quedaba cable de los trabajos del primer piso, decidí instalarlo de todos modos, porque seguro que no va a empeorar nada. En ese entonces compré cable BVGM G3 BVGNG 3x2.5 para los enchufes y dos cables 2x1.5 para la iluminación. Con una broca de pala perforé todos los postes por el medio, más cerca de la parte baja, de lado a lado, y pasé la cantidad necesaria de cable. Antes de hacer el agujero para la caja de enchufe, en ese lugar empecé a atornillar la segunda capa de panel de yeso. Esta vez lo coloqué en posición horizontal para desplazar las uniones, y como siempre, lo puse sobre una base. Las primeras veces usé un nivel láser para que mostrara la línea donde pasa el poste. Como la fijación ya queda oculta detrás de la placa, para no fallar usaba el nivel, pero después de un par de placas ya le agarré la maña y no fallaba ni a ojo. Trataba de no olvidar hacer el bisel en la unión de las placas. Probé el cepillo y con él esto sale mucho más rápido y con mejor calidad que solo cortando con cuchillo. Así después es más fácil tapar esas uniones. Las placas cerca de la abertura se doblaron. Para acelerar el trabajo no lo marqué de antemano, sino que lo atornillé completo. Era más fácil cortarlo en el lugar usando el poste como guía. Y la siguiente fila la empezaba con una hoja entera en sentido contrario, para mantener ese desplazamiento de las uniones. Apareció espacio para la caja de enchufe, y como la altura de los interruptores en el primer piso está hecha a mi medida, en el segundo piso lo hice igual. De trabajos anteriores me quedó una corona de 70 para concreto. Con ella hice el agujero necesario en un instante y pasé el cable. También hice un agujero para el sensor de movimiento junto a la escalera. Solo que previamente lo reforcé por el otro lado con una segunda capa, lo cual fue en vano, porque después apenas pude meter la lana ahí.
No quería comprimirse para pasar por agujeros adicionales de 12 milímetros. Si hubiera sido la misma lana que puse en el entrepiso, se habría comprimido sin problemas. Pero para los tabiques compré lana mineral acústica más densa y más cara. Al parecer, su estructura de fibras es diferente, pero aquí la densidad también influye directamente. Cuanto mayor es, mejor es el aislamiento acústico. La distancia entre los montantes y travesaños se eligió especialmente no solo para que el material en hojas pudiera atornillarse, sino también para cortar la lana mineral lo menos posible y que quedara ajustada sin huecos. Por eso la tabla es de 35 por 95 y no exactamente de 100 para que la lana quede lo más apretada posible. Además, 95 milímetros y no exactamente 100 para que quede lo más ajustado posible. Es importante no cometer el error que yo cometí con el entrepiso. Esa vez compré paquetes con compresión, es decir, donde la lana está en estado comprimido, son fáciles de transportar y de cargar. Pero no sabía que la lana nunca vuelve a sus dimensiones originales después. Y para el entrepiso todavía está bien, pero para las paredes definitivamente no conviene comprar paquetes comprimidos. Asegúrense de preguntar esto en la tienda antes de hacer el pedido, porque a mí no me dijeron nada y simplemente trajeron lo que trajeron. También es importante tener en cuenta que algunos fabricantes hacen la lana de 1,20 m de largo y otros de 1 metro. Por eso hay que saber de antemano con qué se va a rellenar, para no equivocarse con el lugar de instalación de los travesaños. En las partes inclinadas no se podía hacer sin recortar la lana. Y para eso seguía usando el nivel como guía y cortaba la lana con un cuchillo para aislamiento térmico. Al principio de la construcción me costó muchísimo soltar el dinero para comprarlo, pero ahora estoy muy contento de haberlo hecho. Las placas del paquete prácticamente no sueltan polvo, pero al cortarlas empieza la diversión con la picazón. No se compara con la fibra de vidrio, pero igual no es nada agradable. Usé un respirador y la verdad debí ponerme algo de manga larga porque después tuve irritación en todos los antebrazos y también gafas porque me picaban los ojos. Por trabajar con lana mineral es que no me gusta la tecnología de construcción con armazón. Abría las ventanas para que el polvo se fuera, pero eso ayudaba muy poco. Un par de grietas en el armazón las tapé con cinta de antemano para que la lana no sobresaliera hacia la habitación y estuve pensando mucho sobre la película protectora. En las paredes exteriores la película por dentro es obligatoria. Esta funciona como barrera de vapor y no deja que la lana absorba humedad. Además, la hermeticidad es otro parámetro importante, tanto en términos de pérdida de calor como de aislamiento acústico. Pero en las paredes interiores, la película se usa según la situación, dependiendo del propósito de la construcción. Como estoy separando dos habitaciones que se supone tendrán la misma temperatura, aquí tienes una explicación en términos de construcción de por qué la película no es obligatoria en ellas. Además, por experiencia previa, se ha comprobado que la capa posterior de masilla polimérica, el adhesivo y el papel tapiz de vinilo serán una protección adicional en caso de que las partículas de lana intenten desplazarse. Para quienes de todos modos quieran asegurarse con una película, aquí tienen una de las mejores para estos fines.
En la segunda capa de paneles de yeso me esforcé y cubrí los marcos de las puertas de una manera un poco más correcta. Lo ideal sería hacerlo todo de una sola pieza grande y cortar la abertura directamente en la hoja ya atornillada, para que no haya juntas en los bordes, ya que ahí es donde es más probable que aparezcan grietas. Y aquí también la ventaja estaría del lado de las hojas grandes. Al construir la casa, traté de lograr comodidad acústica, es decir, una buena insonorización tanto del exterior de la casa como entre las habitaciones en el interior. Para esto, hice especialmente más gruesos los tabiques en la planta baja, puse una buena estructura de capas en el entrepiso y separé cada habitación una de otra con 2 puertas. La mayor preocupación era por el tabique de estructura ligera. Anteriormente en mi vida ya había armado un tabique de estructura ligera en la casa de mis padres, y lo hice con listones unidos con escuadras, y también lo rellené con lana mineral, la misma que puse en el entrepiso. Y al principio todo estaba perfecto, como mucho desde la habitación de al lado se escuchaba un murmullo apagado si alguien hablaba detrás de la pared. Pero después de un año o año y medio se empezó a escuchar claramente cada palabra, o sea, el aislamiento acústico se acabó, la lana mineral simplemente se evaporó. Creo que en ese caso, primero, los listones se encogieron y aparecieron grandes huecos en las uniones, y segundo, la lana suelta se asentó mucho bajo la despiadada fuerza de la gravedad. Esta vez traté de tener en cuenta esos detalles, además de que circulan mitos en internet de que la lana mineral en realidad no aísla mucho el sonido. Cuando trabajaba en la instalación de la ventilación comprobé ese mito en la práctica. Simplemente tomaba los paneles del paquete y los ponía alrededor del ventilador de extracción y comprobé en persona que la lana realmente ayuda en la insonorización. Con ella, la diferencia es muy notable. Rellenaba el armazón de los tabiques en el ático con la música encendida en la planta baja y con cada espacio que llenaba, la música se escuchaba cada vez menos. Lamentablemente, no tengo un medidor de ruido, pero según mi percepción, la insonorización de los tabiques de armazón de 145 milímetros de grosor en el ático resultó completamente comparable con los tabiques de bloques de gas D500 de 150 milímetros de grosor y con yeso de 1 centímetro por ambos lados. La insonorización no es perfecta, y algún ladrillo o concreto daría un mejor resultado, pero en la vida cotidiana y en el día a día resultó ser bastante cómoda. También, por experiencia de vivir en la planta baja, me di cuenta de que hay que olvidarse de los enchufes simples y siempre prever al menos dobles en todas partes, así que con el láser marqué el lugar para el segundo enchufe y con la corona perforé orificios adicionales. También conseguí una herramienta especial para biselar, para una instalación más precisa de las cajas de enchufe. Y la verdad, con el trabajo del techo y de estos 2 tabiques tuve suficiente para decidir que no quiero volver a hacer algo así en mi vida. El vaciado de concreto, la colocación de bloques de concreto celular y el enyesado me resultan mucho más comprensibles y de hecho requieren mucha menos calificación para hacer una buena casa. Una buena casa de estructura ligera es realmente toda una obra de arte con una cantidad increíble de detalles, y haciendo este tipo de trabajo por primera vez en la vida con tus propias manos, tienes que esforzarte mucho para lograr un resultado digno. Ya habiendo construido la casa y después de ver muchos tutoriales, de todos modos lo que me salió fue una especie de trabajo bastante improvisado. Por suerte, son tabiques interiores y cumplirán su función más que bien. Y ahora, al subir al segundo piso, llegamos a un vestíbulo bastante espacioso, desde donde hay una salida a la habitación de la izquierda y a la habitación de la derecha. Ambas habitaciones resultaron tener una superficie de 16 metros cuadrados, y eso sin contar el área de los nichos para almacenamiento. Debajo de las vigas aparecerán tabiques decorativos que separarán la zona de almacenamiento de cosas del área principal de la habitación. También planeo cubrir los frontones con paneles de yeso. Desde el piso hasta la cumbrera hay 2,5 metros. Como el propósito de la habitación es ser un cuarto infantil, eso es más que suficiente incluso considerando la inclinación. Hice una encuesta sobre el acabado final, considerando que el primer piso lo tengo hecho como estamos acostumbrados a ver en buenos departamentos. Y en el segundo piso tenía la idea de hacer algo más parecido a una casa de campo, y las opiniones se dividieron exactamente mitad y mitad. Tengo una referencia de cómo debería quedar al final, y esta belleza incluso se puede hacer con tus propias manos por un precio razonable. Y tomé la decisión de que todas las superficies verticales las haré de paneles de yeso, con masilla y enlucido, y todas las superficies inclinadas las haré con revestimiento imitación madera. Esta habitación resultó realmente espaciosa, luminosa y genial. Aquí, gracias a este ángulo, ahora se podrá poner un escritorio de pared a pared y habrá una especie de zona de trabajo, por ejemplo, para un niño. Y de verdad quedó un espacio muy bueno. El lugar más interesante en el acabado fue este, pero cómo dejarlo todo perfectamente terminado, la verdad todavía no me lo imagino. Porque ahí todavía tengo un pedazo de aislante sin cubrir porque no alcanzo con mi estatura para atornillar la placa ahí, y tengo que inventar alguna estructura para poder trabajar después a esa altura, en la escalera. Y la segunda habitación, vamos a llamar las cosas por su nombre, quedó defectuosa. Y aquí planeo cubrir este nicho para cerrar completamente el acceso al panel, dejaré alguna trampilla, una puerta o algo así, y para que no se escuche completamente la extracción en la cocina.
Y este espacio se suponía que sería mi oficina. En esta zona se suponía que estaría mi lugar de trabajo, y este apéndice que decidí no cubrir, aquí se podrá guardar algunas cosas, además en este nicho se puede poner alguna cama. Y para dormir aquí de manera permanente, claro que sería una locura total, pero digamos que se podría usar como una especie de cuarto de invitados, donde a veces necesitas acomodar a alguien, incluso podrían ser dos personas, y eso ayudaría bastante bien. Mi mayor error fue con la ubicación de las ventanas. Es uno de esos casos en los que la construcción sin un proyecto trae consecuencias, la primera vez, la primera experiencia y todo eso. El proyecto de mi casa apareció después de la construcción, y ahí todo está dibujado como debe ser. Toda la información está en el comentario fijado para quien le interese. Resultó que se suponía que habría 4 ventanas de buhardilla, no 2. Y la tercera ventana debía colocarse aquí arriba de la escalera, y aquí queda bien, se puede agregar. Y la cuarta ventana debía aparecer justo en esta zona. Y lo curioso es que, por las vigas, debe estar desplazada un poco hacia arriba, igual que esa. Y cae justo en el centro de la ventana, justo encima de este tabique, y resulta que no se puede poner una ventana aquí. Y como conté en el video sobre la instalación de ventanas de techo, que si volviera a construir yo no pondría esas vigas. En los lugares donde se instalan las ventanas pondría vigas dobles para poder bajar un poco más las ventanas. Y así, la ventana quedaría bien aquí, en el nicho, todo sería simétrico, genial y bonito. En mi caso, como me salió como salió, o dejas el cuarto sin ventanas, o sacrificas la simetría y las mueves un poco hacia este lado. Como mi trabajo profesional implica la producción de video y audio, en mi oficina las ventanas en realidad solo me estorbarían, y por eso no pedí 4 ventanas de techo de una vez, sino solo 2. Porque después, algún día, tal vez algún día, podría ponerlas ahí. En general con 2 me hubiera bastado, y en mi oficina pues realmente no las necesitaba para nada, así que pasó lo que pasó. Incluso sin ventanas, creo que se le puede encontrar un propósito a 16 metros cuadrados y el espacio no se va a desperdiciar. Leí todos sus comentarios sobre el hecho de que ahora esta casa está en venta. Hubo muchas emociones. Y de eso les contaré en otra ocasión. Hoy, sin embargo, se trata de la construcción. Casi se me olvida contarles sobre otro error. Esta esquina está hecha incorrectamente, porque esta hoja de panel de yeso debía ser más corta y esta más larga para que la cubriera. Y porque después vamos a poner una esquina y la esquina no cubre 2 hojas. Para que después no aparezca una grieta aquí y todo quede bien sellado, debió haberse hecho como lo hice en las demás esquinas para que solo haya una unión de una sola hoja. Porque esas están hechas con desplazamiento a pesar de que son 2 capas, cada hoja cubre la junta de la otra, y así queda mucho mejor, después la terminación es de mejor calidad. También noté lo mucho mejor que queda el acabado cuando lo haces en 2 capas. No está prohibido hacerlo en una sola capa, incluso el fabricante tiene una tecnología de producción de trabajos, detallada sobre cómo hacerlo en una sola capa. Pero en 2 capas queda mucho mejor, incluso en términos de resistencia al vandalismo. Es casi imposible romperlo cuando está hecho en 2 capas. En una sola capa se rompe muy fácilmente. Ya compré la mayor parte del material necesario para continuar con el trabajo, solo me falta recuperarme por completo, así que suscríbete al canal para no perderte nada y nos vemos en el próximo video.